Luego de meses de negociación, Argentina y China están cerca de firmar un acuerdo para la instalación de granjas porcinas en zonas extrapampeanas que demandará inversiones millonarias del gigante asiático. La gran preocupación del gobierno y por la cual se habría dilatado el cierre del trato era no descuidar la cuestión ambiental. Junto a Marina vamos a hablar con Guillermo Folguera, que es biólogo, activista ambiental, sobre este tema del acuerdo porcino. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido, te saludamos desde el Federal Modo Tarde. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Guillermo. Bueno, ¿cuál es la preocupación principal respecto a este tema que planteábamos? Primero, no está bien delimitado el tema, porque no sabemos exactamente cuál es la información oficial. En las últimas 36 horas se han dado idas y vueltas entre una información que vuelve a presentar, en este caso, el periódico El Cronista, que confirma el propio periódico Cronista, y que Cancillería, mediante un tuit, no mediante un comunicado oficial, dice que no es correcta, pero nunca señala cuál sería la información correcta, así que no exactamente no queda delimitado el problema. En el artículo señalan básicamente una vuelta al proyecto original que se iba a firmar en septiembre del año pasado y que Cancillería decidió prorrogar, que son 25 megafactorías de producción de carne de cerdo de 12.500 madres cada una distribuidas en nuestro territorio. Bien, bueno, es importante lo que estás diciendo, Guillermo. Un medio nacional como es El Cronista publica una nota, un artículo en el que asegura que accedió al memorándum de entendimiento entre Argentina y China para avanzar en este acuerdo, que, bueno, se puso en la agenda en otro momento, generó muchísima polémica, parece que se lo dio de baja, pero consultarte cuáles son las razones por las que se encienden las luces rojas cuando se habla de un acuerdo porcino con China. Este tipo de proyecto tan altamente concentrado, en este caso de producción de carne de cerdo, pero hace unos pocos días se discutió algo semejante en su forma, que era la salmonicultura en el sur, tiene tres aristas. Por un lado, un tipo de producción, acá no hay un desacuerdo respecto a la producción de carne porcina ni a la exportación, sino que tiene que ver con las formas de producción, la escala, el tipo de impacto socioambiental que implica. Por el otro lado, un tipo de proyecto que tiende a impactar muy fuertemente en términos ambientales, tanto en términos de contaminación, de agua y tierra, también uso de agua en condiciones de sequía, también evidentemente los cerdos comen, con lo cual se intensificarían los procesos de deforestación, que recordemos que Argentina está atravesando una situación muy crítica en este sentido, estando entre los 10 países del mundo que más deforestó en los últimos 25 años. Y el tercer eje clave es que son procesos que no tienden a dar trabajo. En un contexto donde se requiere fuertemente el trabajo, en general son proyectos tan altamente concentrados que el trabajo no deja de ser una especie de promesa inocua en función justamente, por un lado, de proyectos alternativos. O sea, el año pasado se realizaron otro tipo de escala, producciones de 400, 500 madres. Por otro lado, impactos muy fuertes sobre otras formas de producción, por ejemplo, en situaciones parecidas en Chile y México, impactó fuertemente sobre el turismo o sobre la producción caprina. Y por otro lado, producciones que ya están presentes en Argentina y necesitan condiciones ambientales saludables, como producciones agroecológicas o la apicultura. Así que digo, tanto en términos de forma de producción, en términos ambientales como sociales, y agrego un cuarto, obvio, que es que estamos en una pandemia posiblemente de origen zoonótico. Este tipo de emprendimientos generan la multiplicación de virus y de bacterias con potencial pandémico. Eso quería... un poco particular lo discutiendo en este contexto. Sí, perdón, Guillermo, yo quería reforzar esa idea porque, bueno, una de las cuestiones que se planteó es que este tipo de producción con animales hacinados eran caldo de cultivo ideal para la mutación de virus. ¿Eso es una preocupación? Es una preocupación y es un hecho que creo que el 70% de las enfermedades que tuvimos en los últimos años fueron zoonosis. Esto es de animales a personas. Y la mayor parte de la zoonosis vienen de la producción industrial de alimentos, de la producción industrial de animales. Entonces, digo, no hay ninguna duda respecto a la conexión, y la verdad es que suena un poco particular. Recordemos, quizás vale acá señalarlo, que todo esto se inicia a partir de que China pierde la mitad de su producción a partir de la circulación de un virus. Que tuvieron que sacrificar a millones de animales. ¿Cómo, perdón? Cuando sacrificaron a millones de animales. Exacto.
Entonces digo, de alguna manera todo ya se deriva de una situación sanitaria grave. De ahí que estén los virus en los animales y pasan a las personas es simplemente una cuestión de azar. Guillermo, el dato que aportabas no es menor, la desigualdad social que genera este tipo de factorías en nuestro país, porque se lo vende de otra forma, ¿no? Y es un dato no menor este. Exacto, exacto. Tiro dos datos de otras formas de producción, pero para que se comprenda la escala a qué me estoy refiriendo. En toda la discusión de la salmonicultura, los puestos de trabajo que más o menos se hablaban eran desde 30 personas a 150, los registros más óptimos, o sea, en total. Una fábrica grande tiene más que eso. Claro. Y, por ejemplo, en el caso de la Barrigol, de la mina Veladero en San Juan, eran 30 jachaleros y jachaleras las que trabajan actualmente en la mina Veladero. Digo, es una cantidad de trabajo muy baja, porque justamente la naturaleza del proyecto. Insisto, quiero ver los registros económicos de los puestos de trabajo que están incidiendo. Y además, si el Estado quiere invertir dinero y si realmente estamos buscando inversiones, acá la escala es fundamental. Me parece que los objetivos son otros. En todo caso, habrá que poner a discusión por qué se necesita esta inyección a tan corto plazo de dólares a cualquier precio, ¿no? Bien. ¿Se tecnifica la mano de obra, Guillermo? ¿Perdón? ¿Sí? Digo, a partir de la poca necesidad de trabajadores, ¿se tecnifica la mano de obra para trabajar en estos emprendimientos? Claro, ¿no? Claro, claro. Por un lado hay un altísimos niveles de tecnología, que en general obviamente son importados, ¿no? Y además lo otro que pasa es que se resuelve en gran medida por el hacinamiento. Bueno, las imágenes que están mostrando ustedes ahí son elocuentes. El hacinamiento, en el caso de la salmonicultura, es clave. Un solo operario manejaba una enorme extensión. Así que sí, efectivamente, entre las tecnologías involucradas y las propias formas productivas, la cantidad de mano de obra es realmente muy baja y además muy poco calificada. Tampoco es que se requiere demasiado y no son especialmente bien pagos. Es una situación muy dura que en un contexto en el cual actualmente 1 de cada 2 argentinos no tienen ingresos mínimos, se esté promocionando este tipo de trabajo que no provee una solución a nuestros problemas. Guillermo, bueno, mostrábamos en realidad hace algunas semanas cómo Tierra del Fuego sentaba un precedente en el mundo diciéndole no a las salmoneras, a los criaderos industriales, pero como está muy en agenda ahora esta cuestión, consultarte si ya existen con otros animales, en otros ámbitos los criaderos industriales, porque parece que la cuestión es como nueva, pero no sabemos si necesariamente es así. ¿Criaderos parecidos te referís? Industriales, sí, esta forma de producir animales en estos términos en Argentina. En Argentina yo no he seguido exactamente registros, entiendo que hay, no sé si con esta escala. Yo seguí un caso particular, lo seguí bastante y hablé con personas locales, inclusive hablando con los médicos referentes cerquita, del otro lado de la cordillera, en Freirina, al norte de Chile, un poco para tratar de entender también la situación y las consecuencias del caso, con una escala un poquito menor pero muy parecida. Y la verdad que las consecuencias son terribles. Pongo un señalamiento, un ejemplo para que se comprenda también del otro lado. Una de las grandes consecuencias que me contaba el director del hospital de Freirina es que las personas de las comunidades cerca a esta media factoría de cerdo enloquecían, porque básicamente significa oler a podrido todo el día. Contaba los problemas que tenían los chicos a la mañana con arcadas a partir de cómo venía el viento justamente de ahí y no podían tomar el desayuno. Digo, una serie de consecuencias que evidentemente van con la cuestión invivible. Entiendo que en Argentina hay algunos escenarios parecidos, no me consta que de la misma escala, pero evidentemente es un tema fundamental a ser discutido. Claro, la magnitud de esto parece que no tiene antecedentes. Consultarte, por último, qué pasa si manejas esa información en otros países, cómo es la legislación y si está permitido en otras jurisdicciones instalar este tipo de criaderos industriales, qué se sabe de la normativa internacional. Yo la parte normativa, respeto mucho a la gente que trabaja en derecho ambiental y es un área propia. Sí te puedo hablar de las consecuencias sociales que generaron en los 3 casos que yo más seguí, que fueron México, España y Chile. Es un desastre las resistencias sociales. Digo, el problema ahí que empieza a jugar es la legalidad respecto a las resistencias sociales.
yo tengo mucha preocupación con algo más que agrego en relación con la normativa, que tiene que ver en el modo en el cual se empiezan a hablar, por ejemplo, de 25 megafactorías de cerdo. Se distribuyen un montón de nombres de provincias al azar, que van desde San Juan, Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Chaco, y fíjense que todos los casos que yo mencioné son ambientes muy diferentes, con lo cual, ¿qué significan los estudios de impacto ambiental en cada uno de los lugares? ¿Cómo se puede hablar un esquema general independientemente de las condiciones locales? Argentina tiene problemas muy serios con las normativas. Gran parte de los problemas que estamos denunciando hace bastante con los agronegocios y la megaminería son normativas que vienen de la década del 90 que necesitan ser revisadas y que no solo no privilegian el cuidado ambiental, sino que no consideran los efectos de salud a corto y mediano plazo. Con lo cual, una de las cuestiones que estamos reclamando en este caso es la consideración directa de los efectos ambientales y sociales. Guillermo, me quedo con algunos de los aspectos que mencionás que generan estas megafactorías: desigualdad social, destrucción de la naturaleza y las formas de producción. Con este contexto planteado, que es muy claro, ¿pensás que hay conciencia social real en la calle de estos temas que estamos hablando o es discusión de unos pocos? Es una buena pregunta. Por un lado, creo que la información circula mucho más que antes. Creo que en particular el tema de la megafactoría de animales está circulando de manera creciente. Algunos medios lo hacen más que otros. Ustedes, de hecho, son medios que lo vienen trabajando desde el comienzo. Creo, a su vez, que hay una gran barrera, una gran frontera por parte de los grandes medios de comunicación nacionales que han decidido no tomar el tema, independientemente de las cuestiones de los signos partidarios involucrados. Y en tercer lugar, creo que esto va a ocupar diferentes etapas. Todavía se habla de manera general, pero creo que junto con esta resistencia general se van a trasladar, si quieren continuar con el proyecto, a cada uno de los 25 lugares de Argentina que se intenten montar la megafactoría de cerdo. Realmente creo que el nivel de conflictividad social va a ser muy grande. Si se discute como me gustaría, en un contexto de pandemia, estar discutiendo un proyecto, yo creo que no se discute como se debería, pero confío en que va a ser cada vez mayor y que estos temas, así como pasó en Tierra del Fuego, Chubut, en Mendoza, con el tema de la megaminería, o en Andalgalá, o con el tema de los agronegocios, estos temas van a ser lugar de agenda, lo quieran o no ciertos responsables mediáticos o funcionarios. Bien. Guillermo Folguera, gracias como siempre, muy amable. A ustedes, un fuerte abrazo y gracias por acompañarme. Saludos. Muchísimas gracias por la predisposición.